El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos avanzando en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Nos ha resultado un capítulo bastante interesante que seguramente trae respuestas a muchas inquietudes, pero de la misma manera también despierta otra cantidad de inquietudes y de preguntas que se tiene sobre la muerte de Cristo, sobre la resurrección, si es cierto que los seres humanos van a resucitar, los cristianos van a resucitar, ¿cómo es todo esto? Así que Pablo se toma el tiempo para escribir Primera de Corintios y con paciencia va respondiendo todas estas inquietudes para que vayan quedando claro, pero como lo advierto, posiblemente pueden quedarnos muchas otras dudas. Lo importante de todo es entrar, profundizar, analizar, estudiar, creer, difundir, compartir con otras personas aquello que tenemos claridad, que nos va ayudando en el día a día, en el camino de nuestra fe. En el capítulo 15, el verso 35 en adelante de Primera de Corintios, Pablo dice: tal vez alguien preguntará, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Qué pregunta tan tonta? La semilla no germina a menos que muera, ¿verdad? Y lo que siembras es una simple semilla que todavía no tiene la forma que ha de tener después, es decir, que no tiene el mismo cuerpo, así se trate de trigo u otro grano. Dios le da a cada semilla la forma que Él decide. Cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Los hombres tienen un cuerpo y los animales tienen otro. Las aves tienen un cuerpo y los peces tienen otro. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero los cuerpos celestes tienen un tipo de belleza, mientras que los cuerpos terrestres tienen otra. El sol tiene un tipo de belleza y la luna otra. Las estrellas tienen otro tipo de belleza y cada uno tiene una belleza diferente. Bueno, frente a las preguntas que se estaban haciendo para ese tiempo, recordemos que están rodeados de personas que tienen mucha filosofía y particularmente los griegos están pensando y están afirmando y están creyendo y declarando la inmortalidad del alma. Así que venía la pregunta ahora, bueno, y si va a haber una resurrección, entonces ¿qué clase de cuerpo? ¿Cómo va a ser el nuevo cuerpo que van a tener estas almas? ¿Y de qué manera van a estar ubicadas? ¿Van a divagar? ¿Van a estar en cuerpos? ¿Cómo será todo esto? Y frente a estas tres preguntas muy importantes que le formulan a Pablo aquí, como ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo va a tener? Él responde diciendo que esa es una pregunta tonta. Y va a utilizar figuras, ejemplos de semillas, de plantas, inclusive de animales y de la diferenciación en las especies de los animales, para llevarnos a pensar un poquito más allá. Decir que nosotros tenemos que, cuando estamos entrando en una reflexión, debemos ser analíticos, críticos, debemos analizarlo, revisarlo, pensarlo, reflexionar bien a profundidad y no cualquier pensamiento que nos llegue ya a darlo por respuesta. Es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, porque luego nos coloca el ejemplo. Dice, ¿y qué pregunta tonta es esta? La semilla no germina a menos que muera, ¿verdad? Es decir, si queremos nosotros que una semilla se multiplique y se convierta en un árbol que dé mucho fruto, indiscutiblemente esa semilla tiene que morir, tiene que ser enterrada ya en la tierra hasta su tiempo, para que luego pueda producir, pueda germinar, pueda crecer y pueda llegar a convertirse en una planta que va a dar un nuevo fruto. Interesante ver todo esto. Estos días yo estaba pensando que generalmente nosotros, cuando vemos frutas y vemos frutos y vemos plantas de una especie y de otra, estamos mirando la forma de cómo poder llevarlas y obtener ya sea una semilla, ya sea un tronquito, una ramita, ya sea cualquier cosa, y necesitamos saberlo. ¿Qué hacer? Y entonces yo estaba mirando, por ejemplo, un hermoso gajo de plátano y llegó esta reflexión a mi mente. El que no sabe cómo cosechar el plátano seguramente pensará que sembrando efectivamente el plátano, al cortarlo de ahí, del gajo, y sembrarlo, él va a producirse una mata. Y resulta que no, porque el plátano no se siembra de esa manera. Lo mismo es la yuca. Tú vas a tomar una yuca de esa de la que arrancas allá, esa raíz que arrancas y te parece que fue muy sabrosa, muy deliciosa, que pudiste preparar una comida muy agradable, y entonces tú vas a sembrar la yuca, pues esa yuca se te va a podrir en la tierra y nunca va a nacer. Lo mismo pasaría con el plátano, lo que significa que cada una de esas plantas y esas especies tienen un proceso
que se debe conocer. En el caso de plátano, entonces hay que conseguir un nabito de esos, una raicita de esas que está allá profunda, tomarla y trasplantarla en otra parte, y ella va con el tiempo a nacer y a convertirse en una planta, en una mata de plátano. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la mata de yuca. Cortas unas porciones de los tallos y tienes que saberla enterrar en tierra, porque si la entierras con lo que sería la parte que va hacia arriba, el cogollo, y lo entierras hacia abajo, pues esa nunca va a nacer. Tienes que tener, o sea, todo tiene su técnica. Y el apóstol Pablo lo que está tratando de llevar a la gente a pensar en la naturaleza, en el ejemplo, en lo que los campesinos saben hacer, en la diferenciación del uso de los cuerpos y de las carnes de las diferentes especies de animales y de aves, porque todas son diferentes unas de otras. Y esto para llevarnos a pensar nosotros que de igual manera el cuerpo humano es completamente diferente al de los animales. Tiene otro tratamiento. Dios lo va a tratar de otra manera. Dice, cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. Y no todos los cuerpos son iguales. Los hombres tienen un cuerpo y los animales tienen otro. Las aves tienen un cuerpo y los peces tienen otro. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero los cuerpos celestes tienen un tipo de belleza, mientras que los cuerpos terrestres tienen otro. Cuando estamos hablando entonces de los cuerpos celestes, estamos hablando de unas figuras o de unas personas que realmente no son humanas, no son terrenales, no son terrestres, son seres espirituales. Por decir, por ejemplo, los ángeles. Pero está hablando del cuerpo de los hombres y está diciendo que es completamente diferente, porque el cuerpo de los hombres sí es algo tangible, visible, que consta de materia, de masa, de músculo, de sangre, y todos esos elementos que componen el cuerpo humano tiene que llegar en un momento, cuando el hombre muere, tiene que llegar a descomponerse entonces, y en esa descomposición de ese cuerpo, entonces queda exclusivamente la parte espiritual y almática del ser humano. Y él está hablando aquí, la diferencia que existe entre esos cuerpos celestes y los cuerpos terrestres. Dice, y el sol tiene un tipo de belleza y la luna otro. Las estrellas tienen otro tipo de belleza y cada una tiene una belleza diferente. Así será la resurrección de los muertos. El cuerpo que se pone en la tierra se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. El cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el que resucita es glorioso. El cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. Lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Pero esta segunda parte la trataremos ya en nuestra próxima reflexión. Lo que quiero que entendamos es cómo el apóstol Pablo está tratando de encontrar un lenguaje metafórico, está tratando de encontrar unas comparaciones, tratando de llevarnos a entender la diferencia entre un cuerpo y otro, la naturaleza de uno y de otro, para que podamos asimilar el tema de la resurrección, que es completamente diferente a la reencarnación que enseñan algunos grupos filosóficos y religiosos. No se está hablando de reencarnación. Se está hablando de resurrección. Y que quede claro entonces aquí que para el apóstol Pablo lo importante es explicar este proceso de cómo el cuerpo que ha sido enterrado, el cuerpo físico que ha sido enterrado, va a resucitar como un cuerpo espiritual. Porque tiene que vivir en la eternidad. Ya no va a vivir aquí en la tierra entre los seres terrenales, sino que va a vivir en la eternidad con los cuerpos celestiales en la presencia de Dios. Bueno, amigos, tiempo para orar en el día de hoy, dando gracias a Dios por esta reflexión que nos lleva a pensar de manera diferente, a entender temas que a veces en la cotidianidad no los pensamos, o si los pensamos no le damos mente suficiente, ni averiguamos, ni estudiamos, ni investigamos lo suficiente. Espero que en este día la reflexión haya sido de provecho para todos. Padre, gracias. Quiero alabarte y bendecirte. Gracias por esta palabra que trae aliento, fe, que nos ayuda a entender cosas que a veces no las entendemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales.
Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.